Análisis del modelo económico de Bolivia de los últimos 20 años. Bolivia es un país soberano situado en la región centro-occidental de América del Sur. Políticamente se constituye como un estado plurinacional, descentralizado con autonomías. La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la exportación de sus recursos naturales, principalmente mineros y gasíferos. El PIB per cápita es uno de los más bajos de América Latina, siendo considerado como un país de ingreso medio. En los últimos años, el crecimiento promedio del PIB fue de 4.7%, alcanzando superávit fiscales y en cuenta corriente debido a las políticas económicas aplicadas. Para el periodo 1999-2005, la economía de Bolivia durante la presidencia del general Hugo Banzer y González Sánchez se aplicaron reformas neoliberales de gran amplitud, principalmente porque presenciaba una de las mayores hiperinflaciones registradas en el mundo. El gobierno de ese entonces decidió liberalizar el régimen económico con la aplicación del Decreto Supremo 21060, el cual determinó, entre otras cosas, la aplicación de la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral, y se aplicaron otras políticas de privatización de empresas estatales. Esto mediante un proceso complejo llamado capitalización. Principalmente la industria de los hidrocarburos y otras empresas públicas fueron privatizadas en el marco de uno de los acuerdos de reforma estructural conectados a préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se relaciona con la teoría económica neoliberal y de la escuela neoclásica. Esto debido a que el Estado no debe intervenir en la economía, ya que sus funciones son netamente políticas y puede llegar a proteger industrias ineficientes. Reducción del gasto público. Reduciendo el nivel de gastos sociales, principalmente en salud, educación, vivienda y transferencias monetarias. Además, se redujo el espacio para los necesarios incrementos salariales de maestros y servidores de salud, así como para las inversiones públicas. La relación con la teoría económica es con la escuela neoclásica y neoliberal, ya que con la finalidad de mantener un presupuesto equilibrado para no disminuir la capacidad de ahorro de la población y no disminuir recursos a los sectores productivos. Liberalización de los mercados, principalmente para los mercados de bienes, crédito y trabajo. Se relaciona con la teoría neoclásica y neoliberal, ya que consideran que el mercado asegura la libre competencia, la óptima asignación de recursos, el equilibrio económico y el pleno empleo. Reducción de la cantidad de dinero, con el fin de disminuir la alta inflación, la cual disminuyó de 8% a 0.9%, reduciendo el nivel de precios y aumentando el poder adquisitivo de la población. Se relaciona con la teoría neoliberal porque su punto de partida es la teoría cuantitativa del dinero, ya que consideran que la inflación es el principal problema de la economía y que su causa se puede encontrar en la cantidad de dinero. Apertura al comercio exterior, mediante el aumento del nivel de exportaciones de hidrocarburos, principalmente hacia Argentina y Brasil, registrando un superávit en la balanza comercial. Se relaciona con la escuela neoclásica y neoliberal, ya que considerando la especialización y las ventajas comparativas, postulan que los precios se ajustan a nivel internacional de manera automática, siempre que exista una política de libre comercio. Periodo 2006-2019. La economía de Bolivia ha experimentado una transformación estructural durante la presidencia del señor Evo Morales. Pasó de un modelo de crecimiento liberal a uno de economía mixta, donde el gobierno juega un papel muy relevante en la economía. El PIB per cápita creció en más de un 50% en los últimos 13 años. Esto equivale a un doble de la tasa de crecimiento de la región de América Latina y el Caribe. Durante la mayor parte de los últimos 13 años, Bolivia ha tenido un superávit en la balanza de pagos, lo que ayudó a mantener la estabilidad macroeconómica. El sólido crecimiento económico del país ha contribuido sustancialmente a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. La transformación económica de Bolivia fue posible gracias a un conjunto de amplias transformaciones políticas en el país, detalladas a continuación. Mayor intervención del Estado, para asignar de manera óptima los recursos, además poner mayor énfasis en el papel del Estado como protagonista de la actividad económica principal, sin dejar de lado el mercado y la iniciativa privada. Además, instaura un nuevo plan de desarrollo plurinacional dirigida por el Estado para asegurar el goce de los derechos de los ciudadanos. Se relaciona con la escuela keynesiana y socialismo del siglo XXI, ya que considera que el mecanismo de los precios no se ajusta automáticamente a los desequilibrios entre oferta y demanda, ni asigna adecuadamente los recursos, por lo tanto es indispensable la intervención del Estado. Aumento del gasto público, para aumentar la provisión de infraestructura económica y gasto social que traiga consigo grandes efectos multiplicadores sobre el empleo, con ello mejorar la productividad, capital humano y el crecimiento económico. Se relaciona con la escuela keynesiana, ya que consideraban que no es indispensable que el presupuesto fiscal esté en equilibrio, y sus funciones son asignar recursos propiciando el crecimiento económico, redistribuir el ingreso y la riqueza, realizando el gasto público en los sectores más desfavorecidos y lograr la estabilización de la economía. Nacionalización de empresas y de recursos naturales, principalmente los sectores del gas e hidrocarburos. Los ingresos del gobierno nacional por hidrocarburos aumentaron casi 7 veces, pasando de 731 millones a 4.95 mil millones, y se terminaron acuerdos con organismos internacionales y cualquier tipo de nacionalización o incluso intentos menores de aumentar el control gubernamental sobre los recursos del Estado. Se relaciona con la escuela keynesiana y marxista, ya que mencionaban que los recursos eran de la sociedad y por tanto quien debía encargarse de su funcionamiento era el Estado, quien es el encargado de asignar recursos a todos los sectores de la economía. Estimulación de la demanda efectiva, de manera que concedieron créditos con bajas tasas de interés. Además, se crearon empleos en el sector público con el fin de aumentar la participación social y el aumento del empleo, que dio mayor participación política y social a los sectores indígenas que habían sido excluidos por la sociedad.
Se relaciona con la escuela keynesiana debido a que estimular la demanda interna permite impulsar el consumo y con ello la inversión.